Hola. Bueno, hoy vamos a aprender a hacer un cuento, pero vamos a ver cuáles son las partes del cuento. Primero vamos a hacer nuestra fecha. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. Ajá. Entonces vamos a colocar miércoles. ¿Qué nos falta? Los números. Estamos a 30. 3 y 0 es el 30. ¿De qué mes? Ajá, muy bien. De septiembre. Todavía estamos en el mes patrio. Septiembre. Muy bien. Y ya saben que si no nos alcanza para poner el año, entonces lo ponemos abajo. 2020. 2020. Vamos a cantar nuestra canción para aprendernos los días de la semana, ¿sí? Sol, solecito, caliéntame un poquito, hoy y mañana y toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son 5 días para trabajar y 2 para descansar. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver las partes del cuento. Me van a escribir las mamás qué es un cuento. Lo van a escribir las mamás porque es muchas letras. Entonces les voy a dictar a las mamás que lo escriban. ¿Qué es un cuento? Un cuento es un relato o una narración breve de carácter ficticio o real. ¿Qué quiere decir ficticio? Que puede ser de nuestra imaginación. Eso es lo que es un cuento, un relato o una narración breve de carácter ficticio o real. Muy bien, ahora ustedes van a anotar en su cuaderno la estructura del cuento. Vamos a colocar la palabra estructura. Vayan escribiendo ustedes, chaparritos. Esto sí les toca a ustedes irlo copiando. Estructura del cuento. Estructura del cuento. Acuérdense que tenemos que tener nuestro bicolor para ir poniendo con rojo y con lápiz. Estructura del cuento. Primero es el inicio. Váyanlo escribiendo. Es el inicio. Entonces, el cuento tiene un inicio. Aquí en el inicio tenemos que saber quién es el protagonista. Vamos a colocar protagonista.
¿quién es el protagonista? ¿Qué quiere decir el protagonista? El personaje principal de nuestro cuento. Ajá, su cuento debe de tener un protagonista. ¿Y dónde sucede su cuento? Debemos de saber en dónde sucede la acción. ¿Dónde? Entonces es el inicio. Debemos de tener un protagonista, o puede haber más personajes, pero de esos personajes uno es el principal. ¿Dónde es la acción que ocurre en nuestro cuento? Ajá. ¿Y cuándo? ¿Cuándo ocurre? ¿Dónde y cuándo? Ajá. Anótenlo, por favor. Anótenlo. Estructura del cuento. Primero es el inicio. ¿Quién es el protagonista? ¿En dónde es el cuento? ¿Y cuándo es el cuento? La segunda parte de la estructura del cuento es el desarrollo. Primero es el inicio, ahora es el desarrollo. Ajá. ¿Qué es el desarrollo del cuento? Pues el desarrollo del cuento es la parte más importante del cuento. Puede ser un problema, puede ser algo especial, puede ser un problema, algo especial que aparece o sucede. Váyanlo escribiendo. Puede ser un problema, algo especial que aparece o sucede. Es un suceso de distintas situaciones o hechas para solucionar el problema. Suceso de distintas situaciones para solucionar un problema. Entonces, el desarrollo es lo más importante. Puede ser un problema, algo especial que aparece, y luego un suceso de diferentes situaciones hechas para solucionar ese problema. Muy bien, váyanlo anotando, chaparritos, para que vayamos viendo. Bueno, ese fue el desarrollo. Ajá, ahora va el final. Vamos a escribir la palabra final. ¿Qué es el final del cuento? Muy bien. El final del cuento, pues, es el desenlace. Ajá. Que es la última parte del cuento. Escribimos desenlace. Ajá. Desenlace. La parte final del cuento es el desenlace. Es la última parte del cuento y es la conclusión del problema que se soluciona. Ponemos la palabra conclusión. ¿Qué quiere decir final? Se vuelve todo a la normalidad y a la cotidianidad. Existen muchas clases de finales.
puede ser un final feliz. Puede ser un final feliz, puede ser un final triste y también puede ser un final accidental, imprevisto y de sorpresa. ¿Ok? Feliz, triste, y sorpresa. Entonces, no siempre tiene que ser un final feliz. No siempre tiene que ser un final feliz. Puede ser un final triste o también un final que a todos nos sorprenda. Esas son las partes del cuento. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestro cuento? Aquí la primera hoja se llama portada. Y la portada le vamos a hacer nuestro margen y vamos a escribir nuestro nombre hasta la parte de abajo. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba vamos a escribir cómo se llama nuestro cuento. Aquí van a colocar, a escribir con letras cómo se llama nuestro cuento. Si les cabe alguna ilustración, algún dibujo o algún recorte, aquí lo colocamos de cómo se llama nuestro cuento. Ahorita les voy a preguntar cómo se llama su cuento de cada uno. En esta parte vamos a colocar lo que es el inicio. El inicio de nuestro cuento. Cómo empiezan los cuentos. Había una vez. Y pegamos nuestros recortes. Este es para el inicio. Después tenemos para lo que es el desarrollo. Lo que dijimos, que es la parte más importante del cuento. El problema o el suceso que necesitamos poner. Igual aquí van las ilustraciones. Y al final colocamos lo que es el final del cuento. Vamos a colocar el final del cuento, donde ya es el desenlace, la conclusión. Aquí va lo que es el final del cuento, que es la última parte. Y acuérdense que puede ser feliz, puede ser imprevisto, puede ser triste y hasta puede ser una sorpresa. Entonces, ya dijimos, portada, inicio, desarrollo y final. Ahora, también aquí abajo tenemos que colocar los números, las páginas. En este caso, en la portada no se pone porque es la portada. Pero en la parte de aquí se tiene que colocar página 1. ¿Sí la alcanzan a ver? Página 1. En esta se pone hasta abajo. Página 2. Y así se van poniendo en nuestras hojas qué páginas son de nuestro cuento. Página 3, página 4, hasta las páginas que ustedes necesiten. Así se van poniendo. ¿Qué les pareció? Bueno, ahora
Hamtaro nos va a contar un cuento y ustedes y yo vamos a ir viendo las partes del cuento. Hola, hoy les voy a contar un cuento. Jejeje. Va que va. Como dijo la maestra, el cuento tiene 3 partes. Voy a empezar con el inicio. No, mejor con el final. No es cierto, con el inicio. El inicio es: había una vez un príncipe muy guapo que vivía en un gran edificio. No, en un gran cuarto. No. Vive en un gran castillo. Viven los príncipes en un castillo. Pero es que se me olvida. En un gran castillo. Entonces ya tenemos el protagonista, que es. ¿Quién es, maestra? El príncipe Es el protagonista. ¿Dónde vive? En el castillo. Ajá. Muy Y bien, sucedió hace muchos años. Hace como 1,000,000. Va que va. Era un príncipe que un día despertó en su casa o en el castillo. Iba caminando por el castillo y en eso que ve un pastel enorme. ¿Pero qué creen? Estaba mordido. Pero las mordidas estaba mordido por unos ratones. Entonces, ¿qué creen que pasó? ¿A ustedes qué piensan que pasó? Bueno, les voy a contar. Va que va, ahora va en el desarrollo. ¿Qué creen? Ese día el príncipe se iba a casar y los ratones se comieron su pastel. Ese es el problema. Y el príncipe tuvo que ir corriendo a buscar a un pastelero para que le hiciera otro pastel. Va que va, y la aventura va a ser cómo llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué creen? Salió el príncipe corriendo en su caballo y llegó a tocar con él. Llegó a tocar con el panadero. ¿Quién está ahí? Dijo el panadero. Entonces el príncipe dijo: por favor, ¿me pueden ayudar? Es que los ratones se comieron mi pastel. Claro que sí, señor príncipe. Adelante. Entonces hicieron un gran pastel, pero les faltaban huevitos para la masa. Entonces el príncipe tuvo que salir otra vez corriendo en su caballo. Y llegó a donde estaban los pollos y las gallinas. Y ahí agarraron los huevos y se corrió rápido en su caballo otra vez. Y llegó con el pastelero. De esa forma pudieron hacer el pastel, llevándola al castillo. Exacto. Eso pasa que es la solución del problema. Pero vamos a hacer algo interesante. ¿Recuerdan que el final puede ser feliz, triste o de sorpresa? Vamos a hacer 3 finales para este cuento. El primero va a ser el feliz. Entonces llegaron, repartieron el pastel y todos se casaron y fueron felices. ¡Eh! Ahora vamos a hacer el triste. Entonces iba el príncipe y que se le cae el pastel y su esposa ya no se quiso casar con él. Qué triste. Y la otra es de sorpresa, va a ser que cuando llegó ya había otro pastel porque la princesa había ido a comprar otro pastel y ahora tenían 2 pasteles. ¿Cuál final les gustó más? Espero les haya gustado mi cuento, porque no sé contar cuentos, pero estoy aprendiendo. Entonces recuerden, mis niños, los quiero mucho. Vamos a seguir con la maestra Maru. ¡Adiós! Muy bien, Hamtaro, muy bien. Entonces ya vieron que él hizo su historia. Primero fue el inicio. Ajá. Entonces ahí es donde ponemos lo de nuestro cuento.
¿Cómo se llamaría el cuento? ¿Cómo se quedaría la portada del cuento de Hamtaro? Ah, pues sería el casamiento del príncipe. Ajá, podríamos colocarle el casamiento del príncipe y aquí podemos hacer un dibujo del príncipe, ¿verdad? Porque el príncipe es el personaje principal. Pero también hubo otros personajes. ¿Qué personajes estuvieron en el cuento de Hamtaro? Ah, pues estuvo el pastelero, ajá, el caballo, la princesa. Entonces, hubo otros personajes, ajá. Entonces, pero el personaje principal fue el príncipe. Y luego, ¿en dónde fue? Sería el inicio. ¿En dónde fue el cuento? Ajá, en el castillo, ¿sí? En el castillo. ¿Y cuándo fue que se hizo eso? Ah, pues hace mucho, mucho tiempo. Entonces tenemos en dónde y cuándo. Muy bien. Luego seguimos el desarrollo, que es... Ajá, exacto, el problema del cuento. Que el problema era que el príncipe ya se iba a casar y no había pastel porque los ratones se lo comieron. Entonces ese es un problema. Ese es el desarrollo del cuento. ¿Y el final? ¿Cuál es el final? Ah, sí, hay 3 finales. El final es que hicieron el pastel y todos fueron muy felices y lo llevaron. El otro final, que se cayó el pastel, se deshizo y ese es el final triste. Y el de la sorpresa es cuando llegó el príncipe y se dio cuenta que había 2 pasteles y que ahora todos iban a comer mucho pastel. Muy bien, entonces tenemos 3 finales. Y así también puede ser en el cuento. Espero les haya gustado. Adiós. Adiós.